llegada del cepo, la avalancha de compra de dólares para el atesoramiento por parte de los ahorristas superó el 70% de los 12.000 millones de dólares que el FMI adelantó al gobierno. Salimos a la calle a preguntarle a la gente por qué no sacó los dólares del colchón como pidió el gobierno. Porque no hay un plan consistente, no le creen y la gente no se va a desprender de dólares. Porque los dólares se lo están pidiendo a las personas que los tienen, en realidad, no a nosotros que no los tenemos. La gente se busca el dólar como fuente de tener un peso en el bolsillo, de otra forma no hay. Es como un ahorro, mejor dicho. Todavía no hay una estabilidad de lo que es la economía, en realidad. ¿Vos compraste dólares desde que se levantó el cepo o los comprarías si tuvieras la posibilidad? No. La verdad que no tengo plata y tampoco tengo la intención de... Si tuviera la posibilidad, sí, pero no los compré. No tengo. Sí, si tuviera la posibilidad, sí, los compro. Sí, como ahorro. Si tuviera la posibilidad, sí compraría. En este momento no tengo ni para comprar nada. Vivo el día a día. Para ahorrar, ¿elegiría el dólar, el plazo fijo u otro instrumento financiero? No, el dólar. Como de costumbre, acá siempre buscamos el dólar, no otra fuente de ingresos para tener un mango en el bolsillo, mejor dicho. ¿Crees que el gobierno de Milei podrá controlar el dólar? No, porque para mí tiene fecha de vencimiento que le den plata. Están haciendo un ciclo que no, en algún momento se va a terminar. ¿Cómo se imagina la economía hacia el final del año? Yo creo que la economía va a estar bien, a pesar de lo que nos venimos sufriendo, aumentos mes a mes, a comparación de otros gobiernos, o sea, más o menos ya veníamos sabiendo lo que iba a pasar con Milei, o sea, sufrir un poco de la plata en el bolsillo, pero acomodándonos un poco en la economía. Yo creo que si llegan a octubre y pierden, chau. El primero que se va a Caputo. Ya lo hizo en el 2018 y lo va a volver a hacer. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Bueno, el señor Hernán Lecher, que ya a esta altura es el rey de los mandriles. El rey de los mandriles. Casi lo digo. Claro, el rey de los mandriles. Que viene diciendo y viene... Porque uno mira, ve, cuenta, pero el señor Lecher saca números, saca cuenta. Y esto que van a ver ahora es la manera que se fue la plata. A él le encanta decirlo en palabras finas, a mí no. Él dice formación de activos externos y se pone técnico y escribe notas hablando de FAE. Nada. Claro, la guita que se fue para afuera, explíquelo. A ver, Rolo, porque hay dos cuestiones que han sucedido y que impactan en lo que vos explicabas al inicio del programa. La cuestión de fondo, lo que en economía llamamos el fundamental, la cuestión estructural, te diría, es lo que venimos discutiendo de que no hay dólares. Y acá te traje este gráfico. No hay, pero además no hay y se van. Bueno, esto es de los datos del balance. El Banco Central de hace 10 días atrás, menos, no sé si menos. Desde la unificación cambiaria, la formación de activos externos, lo que vos llamabas como fuga, fueron en abril 2.000 millones. En mayo se te acumularon 5.237 en total. Y llevas casi 9.300 en los primeros 3 meses. Es casi lo que mandó el fondo, los 12.000 millones del préstamo del fondo. Cualquiera hacía ese cálculo, decía, che, el 80% se te fue. El 80%. ¿Qué respondía el gobierno? No, porque en realidad los dólares del Fondo Monetario están depositados ahí, maestro. Es la misma. Es fungible el dinero, ¿no? Como suelen decir. 80% se te fue porque el tipo de cambio está francamente apreciado con un montón de impactos. Y se va con los fenómenos que todos vemos, ¿eh? Se va con la gente que va a Brasil, con la gente que va a Estados Unidos, que se fue en vacación invierno a Estados Unidos y tenía unos mangos, o a Chile, o a cualquier lado. Se va en las compras de tiendas chinas, o se va en las compras con tarjeta de crédito. Es más, con la paradoja que las compras con tarjeta de crédito en dólares en el exterior figuran como consumo argentino. Sí. Entonces... Ahora, en la última, o en los últimos, desde el 10 de julio para acá, el gobierno le empezó a chocar con una cuestión distinta, que es la cuestión monetaria. Quiso desarmar las LEFI. Las LEFI es un bono del Tesoro que tenía un vencimiento, lo podías liquidar al día y el Banco Central te tenía que emitir, entonces lo querían sacar. En términos teóricos no estaba mal el concepto, ahora lo hizo mal, muy mal. Y ¿Lo hizo mal o terminaron favoreciendo a los bancos? No, lo hizo mal. Ahora al final podemos ver o discutir si esto
tuvo intencionalidad o no. Pero él lo hizo mal porque primero dejó mucha plata en la calle, líquida, lo decía Milei recién. ¿Qué pasó? Bueno, bajó la tasa. Como si iba a ir al dólar, dijeron, no, hagamos una licitación, subamos la tasa. Y empezaron a hacer un quilombo bárbaro con la tasa. En el medio intervinieron con futuros y subieron la tasa porque los futuros no les sirvieron. Acá te traigo... Ahora, esto es el aumento de las negociaciones de contrato de dólar futuro. ¿Vos te acordás que Cristina, Kicillof, terminaron todos procesados por el dólar futuro? Esperá que tengo un procesado acá en la mesa. El señor Alejandro Banoli, otro procesado por el dólar futuro. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Que al final se demostró que no había delito y qué sé yo, pero con ese mismo parámetro, ¿qué debería pasar con todo esto? ¿Están todos recontraprocesados? Bueno, pero no hay doble estándar, no hay justicia para Por unos suerte, y justicia por para suerte. otros. Pero después hablamos de eso. Claro. Bueno, efectivamente, esto es lo otro llamativo. Una cuestión es lo que vos mencionabas. Es una herramienta de política económica. Era una estupidez que pretendieran perseguir a aquel que había aplicado la herramienta. Yo no cuestiono la herramienta, ¿eh? Ahora, lo llamativo es que pero si vos usás la herramienta... este monto no le causa mucha gracia. Si agrego mayo, acá tuviste muchas intervenciones, después no, y estamos hablando de contratos abiertos por 5.000 millones de dólares, Rolo. Solo en julio 3.300 millones. Es decir, no podés ir a un programa de streaming y decir, no estamos interviniendo y el dólar flota. No, lo podés decir, por eso que está ahí. Es una barbaridad. A mí, la verdad que me llama la atención porque el dólar no flota. Todo. Lo querían hundir y se les fue. Se les salió pero la lo vemos todo, superficie. es como tirarte un tiro en el pie, muy evidente. Y mirá lo que hicieron Bueno, pero es que es para los convencidos. Por algo van a un canal partidario. Pero los convencidos algo de esto tal vez saben y se dan cuenta que es una huevada también. Mira lo que pasó con la tasa, porque con esas intervenciones no podían controlar el dólar. Entonces dijeron, bueno, vamos con la tasa más fuerte, sí, dale. Ahora, pagaron en la licitación del 29 de julio a 15 días, esos a mediados de agosto, 4.28. Mirá cómo estaba en el mercado secundario. 15 días antes, la licitación es del 3.27 y ya había sido cara porque se estaba pagando 2.73 en el mercado secundario. Pero hay que decir que este aumento es plata que paga el Estado. Entonces acá no hay problema de déficit. Acá, para acá hay guita. Para aumento de los jubilados no hay plata, porque esto algún día se lo llevan los blancos. Sí, lo que pasa es que además esto lo meten abajo de la alfombra. Porque son letras que capitalizan, así que esos intereses... son cosas que no entiende nadie, que se entienden ustedes, solamente ustedes los economistas. Que en el déficit no lo calculan. Sencillo, no lo calculan. No está, ¿por qué? Porque pasa a engrosar la deuda del stock de deuda. En algún momento lo tenés que pagar. El contraste político, que vos le decís que no a los jubilados, al CONICET, al Garraham, pero a los bancos que te dicen, no, ¿sabes qué? Me estás pagando poco, pagame más, ahí sí, poné la plata. El dato final es que recién veíamos lo de los contratos abiertos de dólar futuro. El jueves, que vencían los contratos de dólar futuro, los bancos que hicieron, se corrieron, dijeron, a ver si sube el dólar, por cada peso que suba el dólar me pagan un pesito más en los contratos abiertos que lo tenían ellos. Por eso el jueves se disparó como se disparó. Bien, el gobierno dice, uy, bancos malos. Maestro, si vos tenías esos contratos abiertos, era obvio que te iba a pasar esa cuestión. Pero además, el otro dato es que no es que acá contra Milei hay una conjura, son los propios tipos que lo aplaudían hasta hace 10 minutos. Definitivamente. Y estas cosas pueden parecer etéreo porque pusimos números, que yo. Tiene dos aspectos muy importantes. Uno lo mencionaba, la cuestión de la inflación, nafta, todo lo que tiene que ver... Recién hacíamos el cálculo El dólar pasa a precio, ¿viste? En la Argentina, no cambió la Argentina tanto. El trigo, el pan no va a tender a tener presiones al alza porque le dieron 10% con la baja de retenciones. Esto suma 15, 25% de mayor rentabilidad el trigo tienen entre la baja de retenciones y la devaluación. Pero además hay un segundo aspecto, Rolo, que para mí es muy importante, que tiene que ver con el impacto sobre la actividad económica. Actividad que viene estancada desde febrero para acá. Te traje algunas cosas, no sé si tenemos las placas de lo que pasó. ¿Compensa el atraso, esta devaluación, compensa el atraso cambiario? Bueno, es una buena pregunta. A mí me parece que no es suficiente. O sea, ¿el dólar es menos plata dulce? ¿Hay menos plata dulce con el aumento? Definitivamente es menos plata dulce, pero hay que ver si esto compensa y vos lográs. A ver, ¿la FAE se te reduce o no? Ese sería el dato. ¿La gente deja de ir al exterior y consume menos? Yo tengo un gran signo de interrogación respecto incluso de este nivel. Sí. Ahora te describía, mirá, fíjate las fechas, son todas de la última semana. Esto es lo que decía en la editorial. El único negocio que camina en la Argentina es comprar dólares. Mirá nada funciona, nada. Esta empresa subsidiaria de YPF, que echó 40 operarios, estamos hablando de petróleo. ¿Sabes qué pide para volver a contratarlos? Que acepten que su sueldo sea el 50% de lo que cobraban. Tremendo. Mirá, proveedora de vaca muerta. Sí. Echó
a 640 desde noviembre. Desde noviembre del 24, 90 empleados hecho ahora. Y no entiendo, ¿por qué echan a la gente de Vaca Muerta? Bueno, porque... Si no es que lo reemplazan por inteligencia artificial. Hoy hay una nota en la política online que habla sobre la cuestión. Hay varias empresas multinacionales que se están yendo de la Argentina porque, bueno, ahora de repente pueden hacer líquida una inversión que tenían acá y se toman el palo. Dicho de manera sencilla, dicen, esto no va a sostenerse, agarro mis dólares, me voy, y el resultado en parte es el impacto de estas cuestiones. Denuncian despidos también en un frigorífico. Mar del Plata tiene todos los números en todo, Sí, sí. Porque crisis en la pesca, crisis textil, crisis de frigoríficos y turismo. Todo es como la tormenta perfecta, todo le pasa. Bueno, tengo otras noticias. La última semana tenés al menos 10 noticias. Mirá, repasamos rápido. Textilana también en Mar del Plata. Preocupación en El Dorado por los despidos de 164 trabajadores de DAS. DAS es una empresa de calzados deportivos. Sí, que ya había cerrado su planta en Azul. Sí. Primero. Y dijo, no, nos vamos a concentrar en Misiones porque está en la frontera con Brasil. Mirá, se fueron a Misiones, ya echaron 164. Fabricantes de zapatillas Adidas se fabricaban ahí. En Coteca, en Catamarca, una provincia que trabaja mucho la cuestión textil también. 80 operarios suspendidos porque la planta está parada. Bueno, multinacional dueña, acá te describía recién. Dueña de Siempre Libre Carefree también. Deja de fabricar en la Argentina. Mirá el titular. Despidió a casi todos sus trabajadores y comenzará a importar todo. Listo, clarísimo. Chao. Se acabó. Y te cierro con estas. Bueno, cierre de otro hotel en Entre Ríos. En Entre Ríos tenés al menos 5 hoteles que han cerrado en el último mes. Zárate, paro total en Agrofina, empresa química de Los Grobos. También. Problemas. Y las papeleras que la están pasando mal. Fíjate de nuevo las fechas, 23, 24, 25 de julio. Sí, son todos de una semana. No me fui para atrás, no necesito irme 20 días para atrás para encontrar estas cosas. Ahora sí, voy a hablar un poquito con Alejandro Banoli. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Y la dinámica realmente es muy preocupante, porque acá hay una combinación de distintas cosas. En primer lugar, un modelo que no cierra y que está generando todos estos desequilibrios, tanto en el sector externo como en la economía real, ¿no? Esto que vemos de que la economía real sufriendo este contexto de atraso cambiario, apertura económica, altas tasas de interés. Bueno, la mala praxis del gobierno, claramente en este último mes, subiendo las tasas, bajando las tasas, que llegaron a tocar 100% anual, ¿no? Las tasas de cauciones, que son las que los operadores financieros dejan en garantía. Traducirlo para la gente, ¿altas tasas supone más recesión? Más recesión, o sea, vos imaginate, una inflación proyectada, si se da lo que el gobierno estima, 20% anual. En la última licitación de bonos pagó 66% anual. Imagínate una pyme, un descubierto bancario, cualquiera que se quiera financiar. No, ya de por sí nada es negocio. Nada productivo es negocio en la Argentina. Sí. Si además tenés que ir a un banco para que te rompan la cabeza, estás en problemas. Pero por eso. Y te doy un dato complementando lo que vi que hablabas de futuro. ¿Sabes cuánto perdió el Banco Central en los últimos 2 meses operando a futuros con la devaluación que ocurrió en esta semana? No. ¿Sí? 1 billón de pesos. No me da la cabeza para pensar en un millón de pesos. Por eso, estamos hablando de 12 ceros, ¿no? O sea, bueno, esto tiene que ver precisamente con todo un modelo que nos cierra, porque, a ver, obviamente nosotros vamos a hablar de economía, de cifras, de números, pero acá cualquier ciudadano, cualquier persona está viendo que le cierra la fábrica, que no hay demanda, que aumentan los costos, que despiden, que hay suspensiones. Y acá hay una realidad muy clara, ¿no? Cuando Milei te toma el pelo y te dice que el dólar está bien, que el PPP, que todo eso. A ver, cuando uno mira lo real, que es a todos los argentinos, como dijiste en tu editorial, los que pueden, porque no todos pueden, claro. Corrijo, que usan una aplicación china para comprar de todo. Hasta una almohada. Y que es prácticamente, no sé, más barato que ir a la avenida Avellaneda o casi que la Salada. Cuando un café en un bar de Buenos Aires cuesta el doble que en Madrid o en París. Cuando vos ves que las naranjas que hay en el supermercado son de Israel
Y claramente algo está mal. Hay algo que no funciona. Que no funciona, si los fideos no son es que de todo Albania. marcha de acuerdo al plan. Entonces, evidentemente, acá hay todo un precio que está mal, que es responsabilidad absoluta del gobierno. Y de nuevo, creo que alguna vez lo hemos hablado, pero creo que es necesario repetirlo, sobre todo porque como viste el mito de Sísifo, que cada vez que llegaba, levantaba, se le caía la pierna y es volver a empezar. O sea, cuarta vez, Rolando. O sea, la dictadura, los 90, Macri, la misma política de endeudamiento, timbia financiera, fuga de capitales, destrozo del aparato productivo, apertura importadora. Está bien, pero ellos pueden decir la misma cosa les pasó a ustedes, que reactivaron la economía, pero se les terminó yendo de las manos la inflación al peronismo. No fue tu caso. Es cierto, digamos, yo creo que hay mucho para discutir y evidentemente si vamos al último gobierno de Alberto Fernández, desde el punto de vista económico, creo que hay mucho para discutir y hacer autocrítica. Pero dicho eso... También a Alberto se le fueron las reservas, ¿eh? Dicho eso, y más allá de la sequía, la pandemia, pero indudablemente errores, pero si uno piensa, y más allá de la inflación que había que bajarla y que hay que hacer una fuerte autocrítica, el gobierno anterior no la bajó. Evidentemente, digamos, había otra situación del empleo, otra situación del salario, que había que hacer correcciones y cambiar muchas cosas, seguro. Pero lo cierto es que esto es una involución y un retroceso institucional, político, económico, social. Cuando vemos barbaridades como las del CONICET, como la de educación, la de la salud, esto no solo es injusto y es una barbaridad, esto está hipotecando el crecimiento futuro. Sí. Cuando vos decís que no cierra, yo te pregunto, ¿y cuánto aguanta? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y a ver, el tema es que más allá o más acá de Milei, de los desaciertos o lo que pueda hacer, esto depende de tantas variables, porque a ver, no es lo mismo que el precio de la soja esté en 500 que en 700, que Trump haga alguna como porque elefante Trump del bazar. viene poniendo plata a través del Fondo Monetario y tal vez la ponga directamente a través del Tesoro. Trump joroba respecto a lo que pasa en el mundo que está más inestable, pero evidentemente ya le ha dado dos grandes manos, ¿no? O sea, con el acuerdo original y ahora, digamos, con destrabar este desembolso, cuando la Argentina, la meta externa, que es central en un programa económico en una Argentina bimonetaria, no se cumple, pero por 5.000 millones de dólares. Entonces, dicho eso, es evidente que un modelo de estas características no cierra. Ahora, el gobierno tiene capacidad de daño para llegar a octubre de cualquier manera, rifando reservas, operando a futuros de una manera que es inconsistente con el propio programa, subiendo la tasa de interés a las nubes. Elecciones? Bueno, ahí está el punto. Y es que, a ver, ¿por qué se produce este aumento del dólar? Fuera de porque los bancos se corren, que es una gran verdad lo que decía Hernán. Porque, a ver, todo el mundo ve, por esto que hablábamos recién, de que todo lo nacional es caro y todo lo importado es barato, este tipo de cambio, y visto el nivel de reservas, visto que el país no tiene financiamiento genuino, que el mercado de capitales está cerrado y que no generamos vía las exportaciones a las inversiones la capacidad de incrementar las reservas, que en algún momento el tipo de cambio tiene que corregir. A ver, le quiero preguntar a Pablo y te digo un datito para decir, por ejemplo, hasta acá el gobierno adelantó ingresos por retenciones, por eso el dato fiscal que vimos en la placa de Milei de 5% real, digamos, es muy alto, pero lo cierto es que acá vos pasaste hasta hace 10 días de ingreso de divisas por exportaciones, promedio 200 millones de dólares por día. Ahora bajó a 50 millones de dólares. Viene el segundo semestre, año electoral, donde aumenta la cobertura natural que siempre hay en todos los años electorales de dólares, entonces va a haber una doble presión. Ingresos que se retraen en dólares y demanda, lo cual te sube el precio. Subirá, flotará, como dicen ellos, van a poner la plata del fondo, echarán mano de alguna plata de algún préstamo. Pero le quiero preguntar a Pablo Tigani, que hacíamos una cuenta peregrina esta mañana, ¿cuál debería ser el tipo de cambio en función de otros antecedentes? Depende de las series que tomes. Si vos tomás una serie larga, si tomás en el medio, si tomás los picos, porque en mi opinión, esta es mi perspectiva, no sé qué opina Alejandro, pero yo creo que el tipo de cambio es el tipo de cambio que corresponde
al momentum que estás viviendo. ¿Entendés? No es que la serie me puede dar que en 1700, 1800 esté bien el tipo de cambio real multilateral o que en 1900 esté bien el tipo de cambio con respecto al dólar. Pero el tema es mirar también los picos, porque hubo situaciones límite en Argentina suficiente como para darse cuenta cómo empieza a cambiar la situación. Hay un momento donde cambia la situación. ¿Cuándo? Con Duhalde, que le permitió a Néstor Kirchner hacer un gobierno que creció más del 30% en 4 años. ¿Cómo sucedió? Con Lorenzo Sigó, que vino y corrigió al principio. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos empezás a devaluar, vos no sabés o empieza a titubear el mercado y dice, ¿habrán devaluado lo suficiente como Martínez Dios? 10% en febrero, y en marzo vino Sigó y 30, y después otro 30 a los 60 días, y terminó 5 veces el dólar que era a principio de año. El de Alfonsín en el 89, que subía el dólar espasmódicamente hacia arriba, y la tasa de interés la subían, y no paraba el dólar, pero la tasa de interés también seguía subiendo y superaba el dólar. Es totalmente cierto lo que vos decís y yo lo complemento con 2 cosas, ¿no? O sea, la clave es el traslado a precios, que es depende... a la vida cotidiana Sí. es lo que va a impactar. Y después también, porque decía números que yo comparto completamente, no es lo mismo un tipo de cambio, digamos, razonable para ese equilibrio externo, si vos tenés una apertura descontrolada, que en mi punto de vista está más cerca de 2000, a un tipo de cambio donde tengas una política más lógica para el mundo, que es, a ver, protejamos un poco los sectores productivos, porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces creo que también depende el nivel del dólar, que es razonable para un país como Argentina, dado el nivel de reservas, de acuerdo a las políticas que haga. Alejandro, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos a salir un poco de la economía para hablar de la política, porque claro, hay una elección en provincia de Buenos Aires y se